Comunicando Ando. Comunicando Ando. Con José Díaz. Un programa con entrevistas que nos ayudarán en la difícil tarea de comunicarnos mejor. Una producción de jdíazcomunicación.com para Star News. Información imprescindible. Comenzamos. Muy buenas noches, amigos. Este es su programa Comunicando Ando con su servidor y amigo José Díaz a través de su noticiero Star News Comunicación Imprescindible. Recuerde que nos puede encontrar a través del www.facebook.com/noticiero.starnews. En Twitter nos puede encontrar como @SacStarNews y en nuestro canal de YouTube como Comunicando Ando GT. Agradecemos y saludamos a nuestro director y amigo Alex Chuya Jiménez, quien nos permite llegar a sus hogares miércoles a miércoles a partir de las 20 horas con diferentes temas de interés. Y el programa de hoy está lleno de sorpresas y de invitados de lujo, ya que hoy es 7 de diciembre y en nuestro país estamos celebrando el Día del Locutor. Así que un saludo y bueno, también un fuerte abrazo a todos nuestros amigos profesionales del micrófono que, bueno, nos estarán sintonizando y que algunos de ellos pues nos estarán haciendo el honor de acompañarnos. Bueno, y para iniciar con nuestra celebración del Día del Locutor, está con nosotros el locutor y catedrático universitario Osvaldo Samayoa. Osvaldo, qué gusto contar contigo la noche de hoy y platicar pues unos minutitos. ¿Cómo estás? Hola José, ¿cómo estás? Es un gusto poder estar aquí contigo y poder compartir con toda la gente que te ve y te escucha por las redes sociales. Muchísimas gracias, amigo, y bueno, gracias por atender la entrevista de hoy en esta celebración de pues el 7 de diciembre. Pues como la mecánica de este programa es una entrevista un poco informal y platicar un poco, queremos conocerte, queremos saber cuáles fueron tus inicios en la locución, cuál fue ese primer encuentro, cómo fue que Osvaldo Samayoa dijo, esto me gusta, a esto me quiero dedicar. Pues no me quería dedicar a esto, pero ahora ya estoy acá. No, pues te cuento, yo creo que a todos los que hemos iniciado en la radio y en la locución, creo que cada quien ha tenido su propia historia. Yo recuerdo que me gustaba la radio y jugábamos a hacer radio con un primo y con unos amigos, y pues ellos me dijeron que tenía voz de locutor o que tal vez podía iniciarme en este campo, y de hecho así fui y toqué la puerta de una radio que no te voy a mencionar. Entré a la radio, me atendió una persona que tampoco te voy a mencionar quién fue porque todavía está por ahí. Entonces yo le pregunté que si era posible quedarme en la radio para poder ver cómo era que se trabajaba y cómo hacían los locutores de ese tiempo. Y él me dijo, no, no tenemos tiempo, así que mejor anda a otro lugar, busca otra radio o alguien que te enseñe, pero aquí no te podemos enseñar. Y creo que el primer acercamiento que yo tuve con la radio fue triste, José, porque tenía 16 años más o menos y pues yo quería hacer eso, yo quería ser locutor y pues me mandaron con la cola entre las patas. Salí de la radio triste porque yo dije, bueno, y aparte que era una emisora que a mí me gustaba, yo la escuchaba y desde ese momento la dejé escuchar. Contráteme si no dejo de consumir su producto. Sí, entonces así fue como inicié. De hecho, me sentí mal un tiempo y luego le pregunté a un primo y él me dijo, mira, hay una radio que se llama así. No sé si puedo decir nombres. Sí, claro que sí. Sí, no hay problema. Sí, no, vos dale. Ok, entonces Radio Centroamericana. Ahí conocí a un amigo que se llama Julio Arias, que pues, él también es una gran voz conocida. Y ahí empecé, ahí di mis primeros pasos, ahí ellos me acogieron con mucho ánimo y con mucho deseo de enseñarme. Y esos fueron los inicios de Radio Centroamericana. Después de Radio Centroamericana fui a TGW porque era el único lugar donde le enseñaban a uno locución.
y allí conocí al licenciado Héctor Moncrief, que le decían el negrito. Él me brindó mucha capacitación, mucha información con relación a este bello arte. Y pues estuve con ellos ahí bastante tiempo, participé en radioteatro y bueno, ahí podría decirte que ahí aprendí mucho más de la radio. Luego fui a Radio Progreso, ahí estuvimos en un programa que se llamaba El Baúl de los Recuerdos. Después grabé para otras radios, como Radio Mágica en Antigua Guatemala, Radio Rabinal Super Estéreo. Estuve grabando también para Radio Infinita, que eso lo sabes. También grabé para la red 106.1 y después de eso, bueno, me metí más a la parte comercial, y de hecho, pues ahora estoy trabajando en la locución comercial. Eso es lo que actualmente estoy haciendo, José. La tendencia fue entonces a desarrollarte en esto que nosotros conocemos como la locución comercial. Tal vez nuestros amigos pues podrán entenderlo de una mejor manera diciéndole pues es el locutor que pues presta su voz a diferentes marcas para que pues estas marcas se escuchen, ¿verdad? Y bueno, esta ha sido ya pues la plenitud de tu carrera. Ya ahí dijiste, aquí me quedo en la locución comercial. Y bueno, han sido muchas las marcas que pues han solicitado tu voz para enviar sus mensajes. ¿Cuáles de esas marcas hace para que pues nosotros logremos ubicar un poco tu voz, ¿verdad? Y ya ponerle rostro a esa voz que escuchamos. Algunas de las marcas que pues quieras mencionarnos que pues han utilizado tu voz para darse a conocer. Gracias, José. Bueno, Cabro Reserva, por ejemplo, grabé también para Claro, Pollo Campero, para Bayer, a nivel nacional e internacional, Banco Azteca, Electra, MoneyGram, Cofinio Estal, Colgate también como marca internacional. Grabé para un gobierno como voz institucional también de un gobierno, para Casillero del Diablo, que es una marca también donde grabé para Centro y Suramérica. Casillero del Diablo, también Heineken, cerveza Utz Ping Ping, que también estuve haciendo Utz Ping Ping. También grabé para otra cerveza que se llama Michelob Ultra, así se llama, Michelob Ultra. También grabé para Inguat como marca país. Guatemala es el secreto. No sé si ustedes recuerdan esa campaña que fue bastante, y sigue siendo una campaña bastante grande. He grabado para Wendy's, para Tigo, para el Incan. También fui la voz institucional de nuestro diario y he grabado para varios países como España, como Argentina, República Dominicana y para Estados Unidos en habla hispana, Estados Unidos y México. Es increíble la carrera, el recorrido que has tenido durante estos años, amigo Osvaldo. Y bueno, felicitaciones por todo eso. Quisiéramos conocer un poco más, tal vez no a profundidad, pero el lado humano de Osvaldo. ¿Alguna vez te ocurrió algo inesperado, algo pues que nos puedas comentar en cuanto a cuando te dirigías a grabar alguna marca, o si los errores o qué sé yo, alguna cosa que nos quieras contar que pues te venga ahorita al recuerdo para nuestros amigos que nos están escuchando, viendo en sus hogares? Fíjate, José, que en una ocasión me invitaron a un estudio. Yo no sé si la gente sabe, pero muchas veces uno va al estudio con su propia voz tratando de hacer lo mejor posible su propio estilo y bueno, hacer lo mejor posible con el tono que uno ya tiene, ya por naturaleza. Entonces, generalmente en algún estudio te dicen, mira, imita a este, o hace la voz de este. Entonces, a mí también me pasó exactamente lo mismo. Yo entré a un estudio y me pusieron de referencia el spot de Guatemala es el secreto. Pero ellos no sabían que yo había hecho esa campaña. Entonces me dijeron, mira, necesitamos que te apegues a la referencia de este locutor. Entonces yo les dije, haciendo un poco de broma, les dije, voy a intentar. Entonces empecé a hacer el spot que me habían pedido hacer, y entonces ellos abrieron la puerta y me dijeron, vos lo estás haciendo igual que ese locutor.
Y entonces le dije, ¿saben por qué? ¿Por qué? Porque ese locutor soy yo. Entonces me habían pedido que hiciera la misma voz de referencia al locutor de Guatemala es el Secreto, con lo que yo era el locutor. Era algo bonito, algo chistoso, pero sucede. Claro. Bueno, déjenme contarles, amigos, que Osvaldo no solo es locutor, también pues se desarrolla en otras actividades. Una de ellas es trasladar los conocimientos por medio de la cátedra universitaria a sus alumnos, a sus estudiantes. Y quisiéramos que ya para ir despidiendo esta pequeña entrevista, Osvaldo, porque el tiempo pues es muy corto y podríamos seguir platicando de muchas cosas. Si nos dejas un consejo para todos esos chicos que están llegando a las aulas universitarias con aquella esperanza de poder llegar a una cabina de radio, a un estudio de grabación y poder desarrollarse como locutor, pues teniendo a un catedrático como tú, pues que no solo les va a decir la teoría, sino que también les va a enseñar cómo se hace. ¿Qué consejo le darías a esos chicos que están iniciando en esta carrera tan bonita de la locución? Bueno, no sé si esto se pueda llamar un consejo, pero tal vez es persistencia. Si de verdad tienen deseos de ser locutores o de estar en el área de comunicación, que no crean que ninguna voz, porque muchas veces yo creo que, y ha sido un error aquí en nuestro país, que estamos muy encasillados a un tipo de voz. Entonces algunas personas tienen tonos totalmente diferentes, entonces muchas veces dicen ellos, pues mi voz no es como la de él, o la de él, o la de él. Y yo les digo, miren, todas las voces son buenas. Lo único que les pedimos es que eduquen su voz, que tengan buena dicción, que tengan una buena colocación, que interpreten bien, que sepan leer, y con eso se abren las puertas en cualquier estudio o pues no digamos aquí en Guatemala, sino a nivel internacional. Entonces creo que eso sería importante, que se salgan de la cuestión de encasillarnos en algún tipo de voz. Todas las voces son buenas, yo no creo que hayan voces malas. Lo que sí es que encontramos profesionales buenos y profesionales malos. Por eso es importante que aprendan locución, pero que que tomen las bases de la locución, interpretación, dicción, etcétera, ¿no? Todo eso es la clave para poder hacer buena locución, hablar bien, y pues es la carta de presentación de los locutores, una buena dicción. Síguela pasando muy bien en este día 7 de diciembre, Día del Locutor. Te mando un abrazo, todo el cariño posible, y bueno, será una próxima ocasión donde nos volveremos a ver para platicar de algún otro tema, porque sé que manejas varios temas. Y bueno, estimados amigos, sigan escuchando a Osvaldo en las pues diferentes cuñas comerciales que tenemos acá en el programa Comunicando Ando. Él es la voz oficial de Comunicando Ando. Así es que muchísimas gracias, Osvaldo. Ha sido un gusto poder contactarte y síguela pasándola muy bien. Muchas gracias, José. Hasta luego. Comunicando Ando con José Díaz para Star News. En un momento regresamos. Star News, información imprescindible. El Garage, un espacio creativo. El lugar de nacimiento de las ideas y de la música que las alimenta. Conducido por José Díaz, J. El Garage, desde las 12:30 horas. Solo por Melómanos Radio. Conectados con la música. Star News, información imprescindible. Comunicando Ando con José Díaz para Star News. Continuamos.
Muy bien, amigos, continuamos con nuestra celebración del Día del Locutor, hoy 7 de diciembre. Este es su programa Comunicando Ando con su servidor y amigo José Díaz. Y bueno, recuerden que este programa lo pueden encontrar en Facebook, en el Facebook de Noticiero Star News. Pero también pueden encontrar este programa en nuestro canal de YouTube, Comunicando Ando GT, Comunicando Ando GT. Y bueno, para seguir celebrando, ahora contamos con la presencia de otra de las grandes voces de la radio, el locutor y catedrático Jaime Rodríguez. Y bueno, Jaime, muy buenas noches, gracias por atender la invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José? Pues muchas gracias, muy contento celebrando este día dedicado a los profesionales de la voz, a todos los locutores, y contento de estar en tu programa. Muchísimas gracias, Jaime. Y bueno, pues parte de la celebración es conocer un poco de los inicios de todos ustedes, nuestros amigos locutores, y quisiéramos saber, bueno, Jaime Rodríguez, ¿cómo empezó toda esa historia de la radio y de la transmisión de mensajes a través de los micrófonos? Cuéntanos un poquito de tus inicios, Jaime. Muy bien, te lo voy a resumir porque es una historia muy llena de matices, pero empecé en el año 1993. Estudiaba quinto perito en mercadotecnia y publicidad, y dentro del grupo había un compañero que tenía un turno en una radio de Escuintla, que en aquel entonces se llamaba Estéreo 105. En cierta ocasión, por pura curiosidad de saber cómo era una radio por dentro, de saber cómo era el trabajo de un locutor, le propuse a mi amigo ir a visitarlo un domingo, que era pues uno de los días que él cubría. Él cubría de lunes a viernes de 6 de la tarde a 12 de la noche y los domingos de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Entonces le propuse llegar un domingo a visitarlo para conocer cómo era la cabina de la radio, y él solicitó la autorización. Llegué y ese fue un amor a primera vista. Estando dentro de la cabina, se trabajaba todavía con discos de vinil, con cartuchos, y era muy ameno el trabajo porque sí, el locutor sí tenía mucho que hacer dentro de la cabina. Y empecé a preguntarle, ¿y ahí qué haces? Ah, bueno, aquí estoy centrando el disco. ¿Y anuncios cada cuánto pones? Aquí hay una pauta y yo selecciono los cartuchos de acuerdo al número de la pauta, y le empecé a hacer preguntas. Terminó ese turno y me fui con la inquietud y le digo, ¿será que puedo venir el próximo domingo a ver cómo trabajas? Está bien, venite. Y ya el siguiente domingo me empezó a enseñar a operar, me empezó a enseñar a centrar discos. En aquel entonces existía la figura del operador de radio. Ahora ha ido desapareciendo con el tema de la tecnología, desapareció casi la figura del operador de radio, pero en aquel tiempo existía la figura del operador. Pues él me enseñó a operar y luego pues ya se dio la oportunidad de cubrir un turno los domingos, y ese fue el inicio en esta carrera apasionante de la locución. Es muy interesante lo que nos cuentas, porque en el caso tuyo te acercaste a una de estas emisoras que, como decías, necesitaban de un operador que es para que la gente nos vaya entendiendo un poco, que es la persona que pues pone la música, que pone los anuncios, pero que no habla, o sea, no sale al aire. Y aparte Correcto. Está el locutor, que muchas veces necesita del operador de que, bueno, le suba el micrófono y lo saque al aire, ¿verdad? Pero existen personas que hacen las dos cosas al mismo tiempo, el operador locutor, ¿verdad? Que me imagino ese fue tu caso, y podías de alguna forma salir al aire y hacerlo, lo de los discos, que en ese tiempo me imagino que era pues el mil usos, el poder estar entre tanto aparato, cosa que hoy tal vez ya es un poco más automatizado y diferente, ¿verdad? ¿Cuáles serían las principales diferencias que ves dentro de esa radio en la que tú iniciaste a las radios de hoy? ¿Qué diferencia es la más notable? Yo creo que lo más notable es la parte tecnológica. En aquel tiempo utilizábamos cartuchos, utilizábamos las famosas MK2 de Technics para los discos de vinil, y pues el locutor se mantenía activo dentro de la cabina. Era un locutor operador también, o sea, trabajábamos así como tú dices, éramos locutores operadores. A diferencia de la radio de hoy, que ya todo está automatizado, creo que ahora el locutor pues trabaja mucho más relajado dentro de una cabina de radio. Te puedo decir que empecé en una radio que, a pesar de que era una radio, como se suele decir, de provincia, era una radio que la trabajaban de manera muy profesional, porque teníamos una programación.
teníamos una programación y normalmente en las radios departamentales no se trabaja con programación, se trabaja con una programación libre. Pero en ese entonces teníamos una programación y nos acostumbramos a seguir una programación. Pero básicamente creo que es el tema tecnológico lo que ha dado, lo que ha marcado la diferencia. Y aparte, también me atrevería a resaltar el cambio de las audiencias, porque en aquel tiempo, te estoy hablando de 1993, no teníamos internet. Bueno, por lo menos en Guatemala no lo teníamos todavía. No teníamos YouTube, no teníamos Spotify. Entonces había una audiencia mucho más numerosa que buscaba música. Y era una audiencia que podía esperar a que tú le pusieras una canción. Ahora las audiencias han cambiado. Ahora tenemos Spotify. Ahora la audiencia, pues a pesar de que siempre hay gente que escucha la radio por la música, pero es en menor cantidad que en aquel tiempo. Porque pues si tenemos Spotify, si tenemos Deezer, si tenemos YouTube, ¿por qué vamos a esperar una hora o media hora para que el locutor nos ponga una canción y que aparte de eso le ponga el nombre de la radio, el sellador a la canción, ¿verdad? Creo que son de las diferencias que podemos notar, de las principales diferencias que podemos notar. ¿Y alguna anécdota interesante de esos inicios de la radio, Jaime? Bueno, ya nos contaste cómo fue que llegaste, al final del día fue un amor a primera vista, pero dentro de esa cabina de locución hay sin fin de historias y bueno, no sé si pudieras compartir con nosotros alguna de esas que pues te marcó o te pareció pues un poco inusual que sucediera, o incluso pues ahí tenemos anécdotas con personas que llamaron a la radio, pasó tal cosa. No sé si nos puedes contar alguna anécdota. Sí, a lo largo del tiempo que he estado en este medio de comunicación, en la radio particularmente, han pasado muchas cosas, pero si nos vamos a los inicios, hay una anécdota que a mí me marcó, y fue que cuando yo saqué mi primer turno, que negocié con el director de la radio, me dijo, mire, tengo para usted el turno del domingo de 6 de la tarde, de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Para que usted, lo cubra como operador. Entonces yo tenía un cassette donde había grabado unos anuncios, porque estaba estudiando perito en mercadotecnia y publicidad. Nos habían dejado como tarea grabar unos anuncios y pues yo me atreví a grabarlos y me gustaba cómo se escuchaban. Cero conocimiento de uso de la voz, cero conocimiento de grabación, pero me gustó escuchar mi voz grabada. Entonces le dije al director, mire, fíjese que traigo unas grabaciones y esa es mi voz. ¿Será que no puedo decir por lo menos la hora? No puedo anunciar por lo menos la hora. Y escuchó las grabaciones y me dice, bah, está bien pues, pero solo la hora. Entonces, pues el primer turno lo saqué anunciando la hora. Cero conocimiento de locución, cero conocimiento de uso de la voz, cero conocimiento de radio. O sea, así me lanzaron al agua. Había pasado 3 domingos aproximadamente. Y aparece en una ocasión un señor y me dice, mira, ¿sos vos el que está hablando, el que está locutando ahorita? Sí, yo soy. Mira, yo soy Raúl Robles. Era uno de los propietarios de la radio. Yo soy Raúl Robles. Mejor ya no hables, utiliza el cartucho con la hora grabada. Y si querés practicar locución, pedile a Salvador un turno en la noche. Pero termina tu turno con la hora grabada. Entonces me cayó y bueno, fue un choque porque yo estaba emocionado porque estaba hablando en la radio y mi papá y mi mamá me estaban escuchando y de pronto me dejaron de escuchar, pero desinflado. Sí, desinflado totalmente, pero el siguiente día fui a hablar con el señor Salvador García, que era el director de la radio, y le expliqué lo que había pasado y me dijo, sí, ya me comentó Raúl lo que pasó. Mire, tengo el turno de 12 de la noche a 4 de la mañana, ¿le interesa? Sí, ¿verdad? Entonces ahí puede continuar diciendo la hora. Y así, entré el turno de 12 de la noche a 4 de la mañana. Pero era la única radio que trabajaba las 24 horas en Escuintla. Te estoy hablando de Escuintla. Era la única radio que trabajaba las 24 horas. Y pues en Escuintla están los ingenios y estos trabajan 24 horas, de tal manera que tenía audiencia. Estaban los ingenios trabajando y me llamaban y mire, salude al personal del laboratorio de tal ingenio, salude a los traileros, a los pilotos de tal ingenio y se mantenía activa la situación. Entonces
En una ocasión le digo al director, mire, fíjese que me están llamando de los ingenios, me están pidiendo saludos, ¿será que puedo ampliar un poquito ahí mis intervenciones saludando? Y anuncie canciones y salude pues, pero no vaya a hablar mucho. Entonces, pues ahí ya me soltaron y me sentí más libre de poder empezar a ejercer la locución. Y recuerdo que mi salto a un turno diurno fue porque la persona que tenía el turno estelar, que era de 7 de la mañana a 12 del mediodía, se peleó con el director y dejó el turno. Entonces no había quien cubriera. Y me dijeron, mira, ¿será que podés cubrir ese turno mientras conseguimos a otro locutor? ¿Cómo iba a decir que no? De pasar de 12 de la noche a 4 de la mañana a 7 a 12. Entonces, pues acepté y al final de cuentas me dieron la oportunidad y me dejaron en ese turno. Interesante toda, pues, una odisea el poder llegar a un turno que nosotros, pues, decimos es un buen turno, ¿verdad? Muchas personas dirán, son las 7 de la mañana. Sí, pero ese turno es un turno de los mejores en radio, ¿verdad? El turno matutino. El turno matutino en radio es uno de los más valorados. Bueno, ya después de tanto tiempo en radio, has vivido muchas experiencias y eso. ¿Qué consejo le darías a estas nuevas generaciones de comunicadores, de locutores que están empezando, tienen 20 años, 17 años, como nosotros en algún momento, pues llegaron a tocar puertas? ¿Qué consejo les darías para que pues se motiven y sigan esa carrera tan bonita que es la locución y el poder transmitir ideas y mensajes a través de la voz? Bueno, principalmente creo que una de las debilidades de la locución en la actualidad es la falta de preparación. Entonces, mi recomendación sería, hay que prepararse. No importa si está en un turno de noche, si está en un turno de día, no importa si está en una radio grupera, si está en una radio tropical, si está en una radio de música clásica. Prepararse porque siento que el locutor tiene mucha incidencia en la sociedad y el locutor de alguna manera es responsable de cambios que se pueden dar en la sociedad. Entonces, por esa razón siento que el locutor debe saber qué es lo que está hablando, debe tener conciencia de lo que dice. Y esto solamente se logra cuando se tiene una preparación, pero no una preparación solamente en cómo usar nuestra voz, sino una preparación integral. Es decir, el locutor debería conocer un poquito de política, debería conocer un poquito de ciencia, debería conocer un poquito de todo, porque creo que debe crear un criterio que le permita hablar con propiedad y, como te reitero, tener conciencia de lo que está diciendo. Entonces, preparación sería el principal consejo que yo le podría dar a las nuevas generaciones. Muchísimas gracias, Jaime. Y bueno, te mando un fuerte abrazo. Felicidades por el Día del Locutor. Y gracias por atender la invitación. Sigamos celebrando y que pases un feliz día, una feliz noche. Y bueno, nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Gracias por todos tus consejos y pues todas tus anécdotas de la noche de hoy. Muchísimas gracias, José. Un gusto haber estado aquí en tu programa. Estoy siempre para servirte. Me encanta estar aquí en tu programa y un saludo a todos los locutores y en especial a tu persona. Un fuerte abrazo. Comunicando Ando con José Díaz para Star News. En un momento regresamos. Star News, información imprescindible. El Garage, un espacio creativo. El lugar de nacimiento de las ideas y de la música que las alimenta. Conducido por José Díaz, J. El Garage, desde las 12:30 horas. Solo por Melómanos Radio. Conectados con la música. Star News, información imprescindible.
Comunicando Ando con José Díaz para Star News. Continuamos. Muy bien, bienvenidos de nuevo a su programa Comunicando Ando con su servidor y amigo José Díaz. Hoy continuamos celebrando junto con grandes voces de la radio y pues locutores que nos hacen sentir pues orgullosos de tener tanto talento en nuestro país. Y hoy pues tenemos también un invitado de lujo, el locutor, licenciado en comunicación y catedrático universitario, el licenciado José María Torres. Licenciado, qué gusto contar con usted hoy en esta celebración del Día del Locutor. Gracias, muy amable José, muy emocionado, ¿verdad? De saber de usted y de algunos otros alumnos, ¿verdad? De la escuela, exalumnos, mejor dicho, porque ya son profesionales de la licenciatura en Ciencias en la Comunicación, también locutores profesionales, ¿verdad? Y ahora, pues, buscando nuevos horizontes en las redes sociales y en las plataformas, los felicito por eso. Muchísimas gracias, licenciado, pero queremos conocerlo, queremos saber de usted, cómo fue, a ver, si empezamos por el principio, dirían por ahí, esos inicios, cómo empezó el enamoramiento por el micrófono, por la voz, por emitir mensajes a través de ese aparato tan maravilloso que es la voz en el ser humano, ¿verdad? Y principalmente con voces tan bellas como las de usted. Pues de niño, José, fíjese que de niño yo era muy aficionado a la radio, quizás por influencia de mi papá, escuchaba muchos programas educativos. Me recuerdo mucho Escuela para Todos, que se transmitía en Radio Nuevo Mundo y en algunas otras emisoras, Radio Fabulosa de Emisoras Unidas también. Recuerdo mucho de esos momentos, ¿verdad? Pero realmente el inicio fue prácticamente en los años 80. Un poquito antes ya iba a hacer algunas prácticas a Radio Progreso, en la carrera de bachillerato. Me daba las escapadas por ahí, iba a la radio a ver cómo operaban y de ahí me daban ciertas oportunidades para operar o para leer alguna noticia. Pero formalmente yo trabajé en Emisoras Unidas de Guatemala, conjuntamente también en Radio Horizontes, donde pues gracias al apoyo de don Alfonso Sifontes, de la familia Archila y de don Ramón Bonilla, yo hice el ingreso a la radio formalmente y en forma profesional en los años 80. De esa radio de los 80s, licenciado, a las nuevas tecnologías de la comunicación de la actualidad, ¿qué es lo que usted, digámoslo así, más recuerda con cierta nostalgia? Porque ya realmente la radio no es igual. ¿Cuáles son esas diferencias que usted puede notar en esa radio de los 80s con la radio que se está haciendo hoy? Había mucho acercamiento, siento yo, con el oyente. Había una comunicación permanente. El locutor era prácticamente como un punto de apoyo para los oyentes. Recordemos que la televisión todavía no había desarrollado plenamente, ni también las redes sociales, ni siquiera se pensaba en ello. Entonces la radio tenía una penetración bastante fuerte. Lo sigue teniendo, pero ha variado un poco, ¿verdad? Pero básicamente ese contacto permanente con el oyente, orientarle, informarle, educarlo, pues marcaba esa etapa tan bonita, ¿verdad? Aparte de que existían prominentes locutores en la radio donde uno podía aprender de ellos a desarrollar la técnica. Quizás no eran locutores que habían egresado de una universidad porque la carrera no existía, pero básicamente uno aprendía de ellos. Recordemos que estos locutores venían de las escuelas de radioteatro y de la radionovela guatemalteca en TGW, Radio Nacional de Guatemala. Entonces era una escuela viviente ahí en el estado de grandes colegas de la época. ¿Y algún locutor que usted dijera en sus inicios, me gustaría impostar como él, o me gustaría tener esa presencia en radio como tal locutor, que nos pudiera recordar o que usted admirara en sus épocas, en sus primeros años dentro de la radio, licenciado? Sí, hubo muchos colegas allí en los inicios, ¿verdad?, que realmente influyeron. El mismo Ramón Bonilla Ribeiro, que era director de Radio Horizontes y que fue 2 veces director de Radiodifusión Nacional, fue una inspiración también bastante grande para mí.
don Alfonso Cifuentes, que fue director de Emisoras Unidas por muchos años, también recibimos un fuerte apoyo. Pero locutores destacados en los cuales uno se inspiraba, podríamos destacar a locutores que ya no están con nosotros, que fallecieron, entre ellos Marco Tulio de la Roca, Luis Morales, Adolfo Méndez Cepeda, que eran como las figuras prominentes. También estaba don la Infiesta, ¿verdad? Que era una voz prominente de las noticias. Entonces, básicamente, uno escuchaba esas voces y uno quería ser igual que ellos, ¿verdad? Entonces, básicamente, esa es parte de la trayectoria. Aparte de ello, José, creo que algo muy importante fue ese acercamiento con las escuelas de radioteatro de TGW, donde uno estuvo a la par de brillantes actores, ¿verdad? Como Herbert Meneses, Javier Peralta, Josué Morales y muchos otros, pues que uno absorbió esa serie de conocimientos, ¿verdad?, profesionales. Y en el aspecto profesional de la enseñanza, tuve el privilegio de estar a la par de Salvador Falla Cofiño, que fue uno de los primeros productores de TGW, que pues él tenía una gran escuela, era pues formado en los Estados Unidos en la Broadcasting, Columbia Broadcasting en los Estados Unidos, y tuve la suerte de ser dirigido por él, ¿verdad?, en cuanto a la enseñanza de la técnica de la locución, de la cual pues algunos otros colegas también aprendieron de este gran pionero de la radiodifusión guatemalteca, y creo que todo eso se fue uniendo, José, para alcanzar la técnica que uno busca, ¿verdad? Tener una elocuencia adecuada, sobre todo cuando uno ya pues se dirige a enseñar lo que es esta profesión. Bueno, para contextualizar a nuestros amables oyentes, quisiera comentarles que el mundo de la locución tiene muchas áreas de empleo, de trabajo, en el sentido en que podemos destacar también que hay un área como locutor de cabina, digámoslo así, y un área como de locución comercial, que es donde ya hace varios años destaca nuestro invitado José María Torres. Y pues no sé si nos puede comentar de cómo ha sido ese trabajo de locución para darle voz a diferentes marcas dentro y fuera de de nuestro país. Sí, creo que es muy importante, José, el hecho de haber recibido el conocimiento de las diferentes etapas, ¿verdad? Ser locutor de noticias, locutor de cabina, de cierta forma locutor de deportes, actor de radioteatro, es algo muy importante también. Estudiar el canto como una técnica para dominio de la locución, porque creo que es muy importante el que se quiera dedicar a grabar comerciales, tiene que tener técnica, porque no es solamente de anunciar, sino es un vendedor al aire, ¿verdad? Donde tiene que convencer a la gente sobre la adquisición de productos, bienes y servicios. Entonces tuve la fortuna, ¿verdad?, desde los años 80 de incursionar en el ámbito publicitario. Dejé por un tiempo las grabaciones porque me dediqué a terminar mi carrera en la Universidad de San Carlos, pero de nuevo en 1987 regresé después de haber culminado mis estudios. Y pues dentro de las marcas que pues recuerdo que grabé está, por ejemplo, United Airlines, grabé para, por ejemplo, Sears, grabé para Subaru, Toyota, Banco Industrial, Banco GIT Continental, Pollo Campero, bueno, una gran cantidad de marcas, y tuve la oportunidad también de grabar a nivel latinoamericano para muchas marcas, entre ellas Telefónica, AT&T en los Estados Unidos, y también tuve la oportunidad de que mi voz sonara en México a través de la marca Televisores Philco, ¿verdad? Dirigido también por colegas mexicanos en la producción. Y tuve también incursión en grabación de documentales para Discovery Channel, bajo la dirección de Rolando Urrutia, y José Pineda para History Channel hace una década más o menos por ahí. Pero básicamente ha sido como un recorrido muy hermoso, José, y básicamente pues no es inalcanzable, sino que hay que prepararse, ¿verdad? Y creo que por ahí podemos todos alcanzar esos sueños de que nuestras voces suenen siempre a nivel nacional e internacional. ¿Algún texto que se recuerde por ahí de algún comercial que nos pudiera locutar para nosotros escuchar esa espléndida voz?
Recuerdo mucho el de United, que era como muy institucional, pero muy coloquial. Desde el principio de los tiempos, el hombre ha ido en busca de lo extraordinario. Ahora tiene una razón para hacerlo. United Airlines, la línea aérea que está uniendo al mundo, le ofrece vuelos diarios a Managua, México y San José, directo desde Guatemala. También tuve la oportunidad de grabar en la última campaña que hice, fue la campaña de Cayalá, donde pues se destacó que yo era la voz de Cayalá, ¿verdad? En ese sentido, en el spot publicitario que sonó también a nivel latinoamericano, pues para mí fue un orgullo, porque creo que el representar a mi país, tanto local como internacionalmente, es muy grande, ¿verdad? Y me llena de satisfacción para que pues básicamente mostremos al mundo que en Guatemala existen locutores de primera calidad. Muchísimas gracias, licenciado. Y no quisiera despedirme sin que usted nos deje algún consejo, alguna palabras de motivación para todos aquellos que iniciamos en este hermoso mundo de la locución. Sí, luchar contra la adversidad, ¿verdad? No diezmar, no quedarse atrás. En ese sentido, luchemos, ¿verdad? Contra la adversidad por medio de, pues, la constancia, la dedicación y algo muy importante, la disciplina, José. Y agregarle también el factor puntualidad, ¿verdad? Que es algo muy importante. Puntualidad me refiero a que en todos los ámbitos de la vida cumplamos con lo que nos proponemos, con las citas que tenemos, con los proyectos que vamos a realizar, que nos comprometamos, ¿verdad? Porque básicamente de esa forma los jóvenes pueden alcanzar el éxito que necesitan, ¿verdad? Para ser realmente profesionales que brillen y que se destaquen a nivel nacional e internacional. Pues muchísimas gracias, el licenciado. Ha sido un honor el poder contar con su presencia en este día del locutor. Sígala pasando muy bien. Gracias. Y bueno, un abrazo y nos seguimos viendo en una próxima oportunidad. Muchas gracias, José, y éxitos a usted y a todos los colegas, a los exalumnos, ¿verdad?, de locución. Les deseo que pues alcancen todas sus metas, que triunfen en la vida. Muchas gracias. A usted, muchas gracias. Y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerde que el próximo miércoles a las 20 horas tiene una cita con nosotros acá en su programa Comunicando Ando a través de su noticiero Star News. Por lo pronto, pues sígase cuidando. Felicitaciones a todos los locutores en su día y será hasta la próxima semana donde nos volveremos a encontrar con más temas de interés. Pásela muy bien. Comunicando Ando. Comunicando Ando. Con José Díaz. Comunicando Ando. Comunicando Ando. Una producción de jdíazcomunicación.com para Star News. Información imprescindible. Nos esperamos el próximo miércoles a las 20 horas. Comunicando Ando.